Esta sesión se está grabando en Zoom, también se está grabando en YouTube Live y la idea es que podamos ir debatiendo muchísimos temas que desde hace mucho tiempo en realidad queríamos tratar. Y os explico por qué. El primer motivo es porque el día 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y estamos preparando también una sesión del European BIM Summit Day el día 3 de junio, porque el día 5, si no me equivoco, me parece que es sábado y el 3 será jueves. Y por lo tanto, en 2 o 3 semanas vamos a tener una sesión sobre el BIM dedicado a la sostenibilidad y el medio ambiente, ¿no? Pero uno de los temas, yo creo, más importantes que tenemos encima de la mesa es el hecho de cómo trabajar la certificación de esta sostenibilidad o de este apartado energético, ¿no? Han aparecido muchísimos documentos sobre certificaciones ambientales y energéticas. Yo diría que en cada país del mundo casi hay una distinta. Y después hay unas certificaciones que son de ámbito supranacional, ¿no? Como el BREEAM, como el DGNB, como el LEED, como el WELL ahora, como Passive House, que se están abriendo mercado, ¿no? Y cada una de ellas, muchas de ellas, tienen esta relación con el BIM. El hecho de poder por primera vez tener un documento, llamémosle dato, que gracias a generar un modelo digital nos permite poder extraer esta información y poderla utilizar para crear simulaciones, para crear distintas maneras de realmente cotejar qué significa una certificación ambiental o una certificación medioambiental o una certificación de sostenibilidad, incluso de construcción circular o energética. Entonces, hoy vamos a tener una gran sesión desde mi punto de vista porque todos los que están incorporados como ponentes son gente a las que seguimos de forma constante en las redes y por los trabajos que van haciendo. Y la agenda de hoy va a tener primero, explicaremos un caso donde hemos participado desde BIM Academy en los últimos 3 años en un país muy joven que es Macedonia del Norte, que aparece por la escisión de Yugoslavia y por lo tanto se generan, si no recuerdo mal, 9 países nuevos. Uno de ellos es Macedonia del Norte. Yo no sabía ni que existía en su momento. Su capital es Skopje. Tampoco conocía la capital de Macedonia del Norte. Y en Skopje, pues realmente hemos estado viviendo muchas semanas para hacer un programa europeo que se llama Trainee, en el que el país, junto con Eslovaquia y Eslovenia, quería, y de hecho se hizo, quería formar 4.000 personas, 4.000 profesionales con un sentido que es el de bajar la factura energética del país, ¿no? Después vamos a tener una presentación de Roberto Martín, que nos va a explicar tendencias y estrategias en certificación energética. Él viene de Autodesk, de la central del sur de Europa, ¿no? La que corresponde, Roberto. Sí, correcto. Y en la que a mí me sorprendió muchísimo, tuve el placer de ir y de colaborar en unas ponencias que se llamaban Future of Making. El nombre era muy bonito, Future of Making, o sea, el futuro de hacer las cosas, que hizo Autodesk hará yo creo como 2 años en Barcelona. Y Roberto hizo una presentación espectacular con unos diagramas del crecimiento, de la elevación de las temperaturas en todos los países. No sé si lo enseñarás hoy, pero que me dejó muy sorprendido.
y que realmente es muy interesante y que realmente marca por qué todos deberíamos estar trabajando de forma fuerte sobre este tema, ¿no? Después hemos pedido a Tony Picot de Growing Buildings. Él es un gran pequeño promotor, y lo digo así porque es pequeño promotor como él se lo define, pero para mí es un gran promotor porque aquellos que nos ocupamos de implementar BIM en las constructoras, vemos cómo, y en las promotoras, vemos esta dificultad para que la gente entienda realmente qué significa introducir el BIM, y él, realizando un número pequeño de viviendas al año, ya entiende y necesita la introducción y la implantación de BIM y en la primera reunión pues ya es una persona que introduce a su arquitecto e introduce a su calculista no de instalaciones, sino de Passive House, para integrar todo en la misma operación, ¿no? Si esto lo multiplicáramos por más o menos hay 100.000 autopromotores en España, pues ya tendríamos cubierta este déficit energético que ahora es un problema en nuestro país, ¿no? Y por eso lo hemos invitado. Y por eso él, habiendo decidido certificar sus viviendas con Passive House, pues nos explicará un poco cuál es el proceso mental y profesional para poner esto en marcha, ¿no? De alguna manera, esta sesión debería servir para que cualquier persona que está pensando en crear una nueva promoción, pues lo haga de una forma sin paliativos, ya introduciendo una certificación energética y el BIM como modelo operativo. Después tendremos a Roberto Natale, y Roberto él es de AK Software y nos va a explicar cómo conectar, bueno, también fue magnífica la presentación, mucha gente nos lo dijo porque nos presentó cómo implementar el IoT, el Internet of Things, directamente a un modelo BIM, y hoy nos explicará también cómo generar un link directamente de una certificación energética a un modelo BIM. Entonces, estas son cosas que hemos de empezar a tener, más que nos suenen como algo sorprendente, lo tenemos que hacer en cada uno de los proyectos que se realizan en edificación en nuestro país, ¿no? Y en otros países. Después vamos a tener una presentación con Juan Antonio García de 24 Estudio y Agoin. Él es el artífice del PIM de Hispalit. El PIM es el Product Information Modeling de Hispalit. Hispalit responde a la Asociación Española de Ladrillos y Tejas, y cómo desde el sector cerámico se está pensando en la construcción sostenible y eficiente y cómo utiliza el BIM para ello, ¿no? Y cómo poder coger, fijaos, algo tan sencillo como un ladrillo y ver automáticamente cuál es su impacto en un proyecto a realizar. Y por último tendremos una presentación de Luigi Gallinella sobre los ERPs, estos entornos digamos así, como empresariales, industriales, para poder gestionar lo que llamamos un Digital BIM Twin. Esto me da permiso para decir, o me autoriza a invitaros a todos los que estáis ahora ya conectados, a que podáis introduciros en la web de Building Digital Twin Association, la BDTA, en la que el 27 de mayo hacemos el primer Congreso Internacional de Building Digital Twin, en la que tendremos 17 ponentes de todo el mundo. Será una sesión en inglés, pero es una sesión de libre acceso online, y aquellos que estéis interesados en el Digital Twin pues, o en el Building Digital Twin, yo creo que será una sesión muy, muy interesante, porque participan 17 experiencias distintas.
Y solamente os doy una pincelada de las dos keynotes que vamos a tener. La primera es por el doctor Michael Gribbs. Él es consultor de la NASA y explicará cómo los primeros Digital Twins se hicieron para simular cómo operar un cohete en la Tierra mientras estaba en el espacio, ¿no? Entonces, él ha sido consultor de multitud de constructoras, asociaciones profesionales ligadas al sector de la construcción para hacer lo mismo de un edificio, ¿no? Para operar un edificio. Y pensemos como, no sé, estaciones ferroviarias, aeropuertos, edificios portuarios, edificios de alto tráfico, la importancia que puede tener un esquema de operación ligado a un digital twin con toda la sensorización, como hemos hablado antes, del IoT. Y la segunda keynote va a ser por el doctor Ioannis Vrilakis. Él es el director del CDBB, no sé si lo conocéis, es el Center for Digital Build Britain, y que están haciendo un trabajo impresionante con este énfasis. O sea, una vez que el Reino Unido ha salido de Europa, lo que ha significado en apuesta y financiación de todos los programas de futuro en el Reino Unido es algo bestial. Para empezar, dotó a la Universidad de Cambridge, que es donde proviene Ioannis Vrilakis, con 289 millones de libras esterlinas para montar el centro del Digital Build Britain, con la intención de no hacer un Building Digital Twin, o sea, hacer un gemelo digital de un edificio, sino hacer el gemelo digital de un país. Entonces, bueno, ya es un approach totalmente difícil de encontrar en otros países, incluso los más avanzados, que podemos decir desde Finlandia, Singapur, Australia, Estados Unidos, los más avanzados a nivel de BIM, pero claro, esto ya da como un paso adelante. Y después cerraremos con un debate, en el tiempo que nos quede, que moderará Alejandro Núñez de The BIM Force y que también nos presentará una línea de cursos basados en microlearnings, en la cual, bueno, también se está colaborando de una forma muy estrecha, y la idea es poder llevar todo este conocimiento que tenemos ahora, poderlo trascender a las nuevas generaciones o las generaciones de profesionales que no han tenido formación sobre esto y que puedan realmente entender qué es el BIM y qué es la construcción 4.0. Entonces, os voy a pasar, voy a compartir la pantalla un momento para que podamos, os quiero enseñar dos documentos y me gustaría compartirlos y ya en nada finalizo mi presentación. Vamos a ver si ya también hago que todos los participantes podáis compartir vuestro documento. Y bien, este es un documento en el que nosotros estuvimos trabajando para poder, bueno, estaba dentro de lo que es el programa europeo que se llamaba Trainee, que ahora ha terminado, y es lo primero que se hizo, y en respuesta un poco a lo que os estaba presentando, ¿no? De cómo, y es el título de mi intervención, de cómo esta certificación ambiental puede tener un objetivo. A mí me llamó mucho la atención en una visita profesional para la Universidad de Oporto con la Agencia Estatal de Energía de Portugal. Yo lo desconocía, pero esta agencia se convirtió en uno de los modelos referentes en la certificación ambiental y energética en Europa. Y la idea que ellos han ido trabajando era que esta certificación ambiental
de los edificios se tenía que hacer por, ellos le llaman, un cuerpo de peritos energéticos, o sea, de personas que están trabajando de una forma profesional desde el campo de la arquitectura, de la ingeniería y de la construcción, pero totalmente formados en la certificación ambiental y energética. O sea, había un grupo de 700 ingenieros y arquitectos que generaban esta certificación energética y ambiental de las edificaciones. Entonces, claro, ves en España la misma certificación energética, pues más o menos la puedes lograr. Yo ya he visto casos de que por 35 euros te hacen la certificación energética de tu vivienda, ¿no? Claro, cuando hablas con la gente en Portugal, ellos dicen, no, es que esta era una oportunidad para bajar la demanda energética de nuestros edificios, para ayudar a bajar la factura energética de Portugal, ¿no? Entonces, lo vi clarísimo. Y este es el mismo énfasis que se puso en marcha en el programa europeo de trainee en Macedonia del Norte, tal como se estaba explicando antes, ¿no? Entonces se hizo un primer, os enseñaré dos PDFs y si alguien tiene más interés se pone en contacto conmigo y os los puedo pasar, ¿no? Pero lo que se hizo fue primero un survey. Un survey es preguntar a arquitectos, ingenieros, constructores, promotores, operadores de instituciones que se estaban utilizando BIM o no y un poco ver de dónde provenían este tipo de profesionales. Y esto era muy interesante porque ya en su momento, hace 3 años, si os fijáis, había un interés increíble, casi de 2/3 para el tema de estar interesado en utilizar BIM, un 8% que decía que utilizaba ya BIM y en este caso era, yo diría más que utilizar BIM porque no era requerido, hasta el año pasado no fue requerido por la administración pública en Macedonia. Y en Macedonia ha sido requerido a partir del año pasado porque se está alineando para entrar como país europeo y por lo tanto está transponiendo todas las directivas. Y una de las directivas que ha traspuesto de forma muy rápida es la de la directiva 24 de 2014, en la que nosotros conocemos como la directiva BIM, ¿no? Aquella directiva en la que cambia todas las maneras de licitar y contratar un proyecto o unas obras requiriendo BIM. Entonces, a partir de esto, y ahora os enseño el segundo documento, que es el interesante, os quería enseñar, esto es parte del anexo, de lo que se llama el Grant Agreement de este proyecto europeo, ¿no? Y fijaos el impacto que se pensó y nos gustaría un poco que durante la sesión de hoy descifráramos los criterios o de qué manera podríamos ayudar en este sentido, ¿no? Fijaos, uno de los primeros trabajos que hemos hecho en este proyecto europeo era crear, como veis, 5 esquemas de cualificación. ¿Qué significa? Que 5 ocupaciones profesionales que no están reconocidas, fijaos que eran fachadas, cubiertas, carpinteros, instaladores de aire acondicionado y de sistemas eléctricos, pudieran ser reconocidos. Entonces, con EE se entiende como Energy Efficiency, Skills and Competences, ¿vale? Entonces, también se hizo lo mismo para los ingenieros civiles, mecánicos y eléctricos. Aquí teníamos como uno de los socios la Facultad de Ingeniería Eléctrica. O sea, este era el motor, de hecho ha sido el motor de la implantación de BIM en un país como Macedonia del Norte. Después, siguiendo con la arquitectura, o sea que la eficiencia energética
como habilidad para arquitectos y después para aquellos diseñadores de sistemas solares y fotovoltaicos y los instaladores. Bien, entonces esto para aquellos que no han tenido, como veis aquí, dejadme a ver si puedo cambiar el puntero. A ver si lo sé hacer. No, pues no me deja aquí. Se hacía, como veis, hay unos esquemas de formación no formal. O sea, es aquella persona que ha hecho durante toda su vida de aprendiz o ha trabajado en lampistería, en fontanería, en instalaciones. Y entonces lo primero que se hace es generar un training de 10 días para todos ellos, ¿no? Y entonces intentando hacer que estos profesionales ya estén reconocidos por la misma sociedad como profesionales que pueden hacer este trabajo. Un poco en la línea de lo que estamos hablando de Portugal, ¿no? Y entonces la idea fue también formar, y hemos superado estos números, a formar directamente a 492 profesionales más 50 más que estaban certificados como tales, ¿no? Después, estos eran como profesionales técnicos y después se hizo también todo un trabajo de training de trainers, o sea, cómo formar a la gente que tenía que formar a posteriori y esto poder llegar a hacer esta gran frase que es, ¿no?, la replicación, la réplica de este esquema a nivel nacional. Entonces, a partir de aquí, bueno, aparecían toda una serie de medidas que se introducía en este programa europeo. Una de ellas era la utilización del BIM y lo que os quería enseñar es la página 15. Bueno, quizá empezamos aquí también por las barreras y los obstáculos que se encuentran estos profesionales o la sociedad en general para introducir tanto esta formación como esta capacitación técnica, ¿no? Entonces, la primera, y es también, lo pongo encima de la mesa para que después en la mesa redonda lo podamos estudiar un poco, ¿no? La primera es la falta de planificación a largo término, a largo plazo. Y legislación pospuesta de forma constante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el último año que se podía transponer, nosotros hablo de España, que se podía transponer en la directiva de 2014, son 5 años, pues en el último año es cuando se aprueba. Cuando otros países en el 2014, 2015, 2016, 2017 ya habían hecho esta transposición de esta ley. Y es una ley que además ayuda a ahorrar recursos para los mismos contribuyentes, ¿no? O sea que ahora nosotros ya defendemos que el BIM, cuando se dice, bueno, ¿qué ocurre si lo implanto más tarde o retraso la implantación? Pues lo único que ocurre es que estás perdiendo dinero y se ha de ser consciente de esta situación, ¿no? Después, fijaos, el segundo problema que tenemos con la certificación energética y ambiental es que no hay maneras de reconocer la calificación de los profesionales. Después, algo que también es muy importante es que hay muy poca demanda en el mercado. Entonces, esto hace, ¿no?, quita discourage, o sea, le quita coraje a las compañías, a las constructoras para invertir en trabajadores cualificados. Entonces, ¿qué ocurre también? Pues esta idea de que ahora el mercado está respondiendo al tema energético y entonces se está pidiendo, ¿no? O sea, fijaos, solamente en Macedonia se preveía una necesidad de 9.600 trabajadores nuevos en el sector energético, ¿no? Entonces, los siguientes puntos, pues el acceso limitado
a la formación cuando tú eres una pequeña o mediana empresa, y esto es algo que también nos ocurre aquí y es algo a lo que hace también mención la ponencia cuando se presentó la Directiva 2014, ¿no? De decir, señores, esta legislación, uno de los objetivos de esta directiva europea, la directiva del BIM, está descrito es la mejora de las condiciones para la entrada de las pequeñas y medianas empresas dentro de los concursos públicos. Y Europa se da cuenta que realmente estas pequeñas y medianas empresas son las que generan riqueza dentro de un mismo país, ¿no? Bien. El siguiente punto, bueno, aquí lo que os decía es, bueno, existe una necesidad de que cada participante pudiera llegar a obtener una financiación de 800 euros para una formación como la que les sería necesaria. Y esto es algo que el programa europeo está trabajando, intentando trabajar de hacer este empuje. Después, otro de los problemas es la cantidad de personas o grupos o asociaciones que pudieran estar linkadas y conectadas a esta problemática y en la que esta necesidad de tiempo para hacer esto y la no entendimiento sobre los beneficios que genera, pues es un problema, ¿no? Y el último, ya repasamos sería el hecho de que esta falta de integración del BIM, que es de lo que vamos a hablar hoy, en todos los niveles y en todos los tamaños de cualquier tipo de empresa. Bien, y voy a terminar, aquí hay bueno, todos los números, etcétera, pero hay unos Key Performance Indicators que fue lo que nos convenció a nosotros realmente de participar en este programa europeo. Y fue la estimación del impacto que iba a tener este proyecto durante su duración en términos de ahorro de energía y en producción de energía renovable, ya que se hacía todo una introducción de paneles solares y de paneles térmicos en las cubiertas de edificios en Macedonia del Norte. Y entonces, por lo tanto, ya existía un ahorro directo en la producción de energía renovable dentro del programa. Entonces, aquí otro de los temas que era más interesante era el hecho de cómo se cuantificaba esta cantidad. Y fijaos, midiéndolo por gigavatios hora, los ahorros generados durante los 3 años de duración del proyecto fueron de 16,37 gigavatios hora. Y la producción que se iba a generar, que se generó, al ir colocando todos estos paneles solares durante estos años de duración del programa europeo, fue de 0,1 gigavatios. Claro, esto quiere decir que hay un impacto directo de cómo cuando implementas el BIM esto puede tener un resultado positivo en la factura energética de un país, ¿no? Y de aquí termina mi explicación de por qué el interés en este tipo de jornada como la que hoy vamos a trabajar, ¿no?